problema dice calcular las tensiones en las cuerdas si el cuerpo es de hierro con una densidad de 7850 kilogramos metro cúbico. Primero convertimos estas unidades en centímetros porque tenemos que determinar el volumen. Entonces vamos a hacer eso. 3 pulgadas podemos llevar a centímetros con el factor de conversión correspondiente. Tenemos que en una pulgada existen 2,54 centímetros. Hacemos eso, simplificamos y tendremos que aquí en este caso 3 por 2,54 nos daría 7,62 centímetros, 7,62 centímetros. Lo propio una pulgada, ya sabemos que será 2,54 centímetros, por tanto nosotros podemos sacar el volumen y decir que es 7,62 centímetros por 5 centímetros por 2,54 centímetros, dándonos el volumen en centímetros cúbicos igual a, que hacemos las operaciones, 7,62 por 5 por 2,54, que es una pulgada. Eso nos da 96,77 centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Esto deberemos convertir a metros cúbicos, por eso vamos a hacer de centímetro a metro. En un metro hay 100 centímetros, pero debemos elevar todo el factor al cubo, como se hace en estas circunstancias, y entonces 96,77 habrá que dividir entre 100 elevado al cubo, ¿no? Dándonos 9,68, redondeando, 9,68 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Con esto podemos obtener mediante la densidad la masa de este objeto. Entonces lo podemos obtener de la siguiente manera. Sabemos que tenemos un volumen de 9,68 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Debemos convertir de metro cúbico a kilogramo. Eso se hace mediante la densidad, que es 7.850 kilogramos en un metro cúbico. En un metro cúbico de hierro hay 7.850 kilogramos. Simplificamos los metros cúbicos y tendremos entonces aquí la respuesta correspondiente. Entonces aquí 9,68 exponente a la menos 5 multiplicado por 7.850 y obtendremos 0,76 kilogramos, ¿no? 0,76 kilogramos. Lamentablemente aquí tenemos un problema con el elemento que estamos utilizando. Podemos utilizar entonces esto, 0,76 kilogramos. Esa es la masa de hierro que estamos nosotros buscando en este caso, que tenemos que nosotros. Pero lo que no queremos, no nos basta el peso. Debemos obtener todavía nosotros aquí el peso del material. El peso es igual a masa por gravedad. Vamos a hacer entonces aquí un alejamiento para que se pueda ver mejor. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces será igual a 0,76 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hacemos la operación correspondiente y decimos 0,76 por 9,81 y tendremos entonces que el resultado es 7,46 redondeando.
peso igual a 7,46 newtons. Con este peso nosotros deberemos trabajar para calcular las tensiones en las cuerdas que tenemos aquí. Bien, entonces el peso está concentrado en este punto. Tenemos aquí que el peso es el que hemos calculado hace un rato, ¿no? 7,46 newtons. Bien, entonces hagamos un análisis de fuerzas aquí. Podemos tener el gráfico del cuerpo, está con el peso respectivo y tenemos la tensión sub C. Tensión sub C, que podemos calcular sumatoria de fuerzas en el eje de las Y's. Va a ser igual a la tensión sub C, en este caso, tensión sub C, que podemos ponerla con rojo, tensión sub C, ¿no? Que es la incógnita, menos el peso, igual 0, porque está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, la primera condición del equilibrio. Despejando esto, tenemos que T sub C, que es la incógnita, será igual a el peso, igual a 7,46. Ya hemos determinado entonces una de las tensiones. Debemos hacer ahora unos ejes coordenados, en este caso, que puedan pasar por el eje, por este punto, ¿no? Que coincidan con este punto. Y tenemos entonces un eje Y de ordenadas y un eje X de abscisa. Este ángulo se reproduce en esta parte. Por alternos internos tenemos que aquí se produce el ángulo respectivo. Y este ángulo también se reproduce en esta parte. 20 grados. Con eso ya podemos trabajar nosotros de esa manera. Entonces tendremos aquí que ejecutar las ecuaciones de sumatoria de fuerza en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Vemos que la tensión A va a estar actuando en este sentido, ¿no? Va a estar actuando en este sentido, coincidiendo con la cuerda. Tensión A. Tensión A. Por tanto, nosotros podemos en este caso, en el eje X tenemos la tensión entonces T sub A, la componente en el eje X de esta, tenemos la componente en el eje X. Por tanto, aquí tendremos nosotros T sub A por coseno de 45 grados. T sub A por coseno de 45 grados. Esa será la componente T sub A sub X, que está sobre el eje X, y es positiva, porque está apuntando al sentido positivo del eje de las X. Tenemos también aquí la tensión B, que coincide con la cuerda, en este caso con la cuerda B, T sub B. T sub B. Tenemos ahí T sub B. Su componente será en este caso negativa. Vemos que está en el sentido contrario al eje de las X, por tanto el signo menos debe acompañar a esta componente. Menos. T sub B, que es la tensión, y el ángulo es 20 grados, coseno de 20 grados. Coseno de 20 grados. Ya sabemos que en este caso utilizamos la función coseno porque es parte del ángulo que está formando la componente que queremos encontrar. Y esto va a sumar igual a 0. No hay más fuerzas en el eje de las X. Por otro lado, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y de ordenadas, ¿no? Y tendremos las siguientes componentes en este caso. Tenemos aquí que esto es igual a una componente positiva de la tensión A. Entonces, T sub A, en este caso, por seno de 45. Porque la componente estará aquí opuesta al ángulo. Seno de 45 grados. Más otra componente positiva que es T sub B. T sub B por el seno de 20 grados. Seno de 20 grados. ¿Por qué? Porque es esta componente vertical que está apuntando hacia arriba y está opuesta al ángulo, por eso utilizamos la función seno. Menos la componente o la tensión C. Menos la tensión C. Menos T sub C igual 0.
no hay más componentes. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejamos entonces de la primera, T sub A. T sub A va a quedar igual a T sub B, va a quedar igual a T sub B, este con signo negativo pasa con signo positivo, T sub B coseno de 20 dividido entre coseno de 45. Esta expresión que hemos sacado de la ecuación número 1 vamos a reemplazar en la ecuación 2. En vez de escribir T sub A, vamos a escribir su equivalente. Por tanto, escribimos la ecuación 2. Colocamos T sub B, coseno de 20 grados sobre coseno de 45 grados por seno de 45 grados. Estamos escribiendo esta ecuación, pero en vez de poner T sub A, hemos puesto su equivalente, todo esto, más T sub B, seno de 20. Esto pasamos ya al otro lado, T sub C. Aquí ya tenemos no es incógnito, sino ya está resuelto. Tenemos un factor común que podemos factorizar. T sub B, factorizamos y nos quedará aquí un factor que será coseno de 20 grados por seno de 45 grados sobre coseno de 45 grados más seno de 20 grados. Igual esto a T sub C. Despejamos finalmente, este factor está multiplicando, por tanto pasa a dividir. Tenemos esto igual a raíz de quebrado T sub C. El valor de T sub C lo hemos calculado, es 7,46 newtons. Dividido entre coseno de 20 grados por seno de 45 grados sobre coseno de 45 grados más seno de 20 grados. Bien, haciendo operaciones nos debería salir el valor que estamos buscando, la tensión B. Hacemos esas operaciones, tenemos 7.46 dividido entre paréntesis, coseno de 20 grados entre coseno de 45 por seno de 45 grados más el seno de 20 grados, más el seno de 20 grados. Cerramos doble paréntesis y tendremos el resultado, 5.82. En este caso la tensión es 5,82 newtons, ¿no? 5,82 newtons. Eso podemos reemplazar para encontrar T sub A. T sub A ya tenemos despejada, aquí esta expresión es igual a T sub B, 5,82 newton. Estamos reemplazando en esta expresión por coseno de 20 dividido entre coseno de 45. Ya. Sacamos el resultado de esta expresión, 5.82 por coseno de 20 entre coseno de 45. Y tendremos aquí 7.73 newtons. 7,73 newtons. Tenemos entonces aquí las tres tensiones que son nuestros resultados. T sub C, T sub B y